nos va a hablar acerca de cómo atravesar los momentos difíciles de nuestra vida. Esos momentos difíciles, aflicciones, ¿verdad? Que la semana pasada dijimos, ¿verdad? O los comparamos con los hornos de fuego de los 3 jóvenes hebreos, ¿vale? Cómo atravesar esos tiempos de dificultad. Vamos a la Biblia. Juan 16:33 dice así. Jesús dijo esto: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Algo que tenemos que sacar de este versículo es que las aflicciones forman parte de la vida. Mientras estemos en este mundo, habrá aflicciones. Si tú checas el diccionario, la aflicción es sentimiento de tristeza, frustración, enojo, lo que sea, por circunstancias que pasan. ¿Ok? Entonces, es normal, déjame decirlo así, que haya aflicciones en tu vida, que haya situaciones difíciles en tu vida. Otra cosa que aprendimos la semana pasada es que esos momentos de oscuridad, esos momentos de dificultad, generalmente Dios los usa como plataforma de lanzamiento, decía yo, para llevarnos al siguiente nivel de propósito y bendición. Y es ahí donde ese horno, ¿verdad?, de los jóvenes hebreos toma un gran significado. Y hoy lo vamos a ocupar también. Pero aquí el tema no es de si estás ahora en algún horno de fuego o en alguna circunstancia difícil, o vienes saliendo de una, o vas a entrar próximamente en alguna situación. Esto es un hecho. Todos en la vida vamos saliendo de situaciones difíciles. Tal vez ahora estamos en alguna o en algunas situaciones complicadas, o vamos a entrar más adelante. Eso es seguro. Aquí el mensaje de hoy, el punto del mensaje de hoy es: cuando entremos o si estamos en un horno de fuego, ¿cómo poder atravesarlo? ¿Cómo poder pasearnos en ese horno de fuego y ver cómo Dios lo usó para llevarnos al siguiente nivel de propósito y bendición en nuestra vida? De eso se trata el mensaje de hoy, ¿vale? Así que por eso el mensaje de hoy lleva por título Hornos de Fuego: cómo pasearnos en las aflicciones. Lo primero que tenemos que entender en esta primera parte es que toda situación en la vida, todo lo que vivamos en la vida, se trata de fe. Todo se trata de fe, porque nuestra vida es primero espiritual y después natural. Por eso 2 Corintios 5:7 dice: vivimos por fe y no por vista. Es una declaración: vivimos por fe y no por vista. Una traducción americana que me gustó mucho lo traduce así: porque nuestra vida es cuestión de fe, no de vista. Entonces tenemos que entender que nuestra vida primero es espiritual y luego es terrenal o natural. Porque lo espiritual es lo sobrenatural, y si es sobrenatural, primero es lo sobrenatural y después lo natural. ¿Ok? Y eso sobrenatural se vive por fe. No hay manera de vivir lo sobrenatural de Dios, no hay manera de vivir en su reino, que es espiritual, sin usar la fe. Por eso la palabra dice: sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera, porque Dios es espiritual, Dios es espíritu, su reino es espiritual. Y entonces tenemos que entender que toda prueba difícil, toda circunstancia difícil de tu vida, cualquiera que sea, puede ser una enfermedad, puede ser un problema matrimonial, puede ser un tema económico, puede ser un tema de tu trabajo, de tus estudios, familiar, con los hijos, con los papás. A lo mejor es tu soledad, o a lo mejor es tus ganas de estar ya solo. No sé, lo que sea. Todo eso es espiritual. Y no estoy hablando de que haya demonios que están atacándote. No estoy hablando de demonios. Estoy hablando de que la circunstancia primero es espiritual. Y entonces tenemos que entender esto, mis amados, que para poder cruzar, avanzar, vencer y salir de esa circunstancia difícil o de ese horno de fuego, solo es por medio de la fe. No hay manera de salir si no es por medio de la fe. Y eso se le olvida al cristiano.
El cristiano quiere salir por medio de sus ideas, de sus esfuerzos y de mover cielo, mar y tierra. Y yo no digo que no hay que hacer cosas, claro que hay que hacer cosas, pero sustentadas en la fe. Bajo la gracia, la obra de Jesús en la cruz, hemos aprendido que no es inactividad. La gracia no es, vivir bajo la gracia no es inactividad, es actividad, pero dirigida por Jesús. ¿Ok? Así que vamos a utilizar el horno de fuego porque vamos a aprender cosas bien importantes acá. ¿Sale? Daniel capítulo 3, verso 17, lo vimos la semana pasada. Ya de último, quiero retomarlo por la importancia que significa este punto en el tema, ¿verdad? En el tema de cómo atravesar por esos momentos difíciles en el que todos, seguro, estamos, venimos saliendo, estamos o vamos a estar en algún momento de la vida. Daniel 3:17 dice, recordará solamente para los que no vinieron, no vieron el mensaje, solo recordarles que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tiene obviamente cautivos a los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, y lo que él decreta que crea una estatua de oro y todo el mundo tiene que adorarla. Y los jóvenes hebreos se niegan a adorarla. El castigo para quien se negara a adorar la estatua de oro de Nabucodonosor era el horno de fuego. Y esto le contestan ellos cuando él los amenaza de que los va a aventar al horno de fuego si no adoran su estatua. Ellos contestan esto, verso 17, dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. De aquí quiero resaltar, lo dije brevemente la semana pasada, 3 niveles de fe en el que tú y yo tenemos que vivir, que fue lo que ellos hicieron para sobrevivir a ese horno de fuego. El primer nivel de fe es saber que tienes un Dios que puede. Amén. Tienes un Dios todopoderoso que todo lo puede. Entonces, te tienes que preguntar, ¿Dios me puede sacar de esta circunstancia en la que yo me metí? Y déjame hacer un paréntesis con el tema de los demonios, porque la gente cree que toda situación difícil es porque los demonios actuaron. A veces, yo creería que la menor cantidad de veces son los demonios. La mayor cantidad de veces son nuestras propias decisiones. Hagámonos responsables. Sí, a veces también los demonios actúan y a veces también Dios nos mete en el horno, pero también hay gente que cree que siempre es Dios. Dios sabe por qué me metió aquí. No, Dios no te metió ahí. Tú te metiste ahí por tus decisiones, por tu manera de pensar. Lo que sí sucede siempre es que Dios usa tus circunstancias. Siempre. El diablo no siempre acude, pero Dios sí. ¿Ok? Entonces, primer nivel de fe, ya que estoy metido, creo que Dios puede sacarme de aquí, que tiene el poder para sacarme de aquí, y tú dices, sí, claro, tengo un Dios todopoderoso, Él puede. Segundo nivel de fe, Él quiere. Esto es bien importante que tú lo creas, porque te acordarás que los leprosos le decían a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes darme la vista, porque ya sabían, ya tenían la fe de que Él podía. Ahora solo faltaba que Jesús quisiera. Y tú te tienes que preguntar, ¿Jesús quiere? ¿Dios quiere sacarme de aquí? Y la respuesta es claro. Claro, estamos en el tiempo del favor de Dios. El tiempo de la venganza del Dios nuestro todavía no llega. Llegará cuando venga Jesús por segunda vez. Eso no es para nosotros, los que estamos bajo la cruz, bajo la gracia. Entonces, claro que Dios puede y quiere, segundo nivel de fe. Pero el tercer nivel de fe es glorioso. Cuando ellos dicen, ¿y si no, no vamos a cambiar de fe? En pocas palabras eso dicen, si no, no nos vas a mover de nuestra fe. Y ese y si no, no es una duda, mis amados, es un nivel más alto de fe. Es el nivel más alto de fe cuando tú dices, hágase tu voluntad. Amén. Creo que tengo un Dios todopoderoso. 2, creo que Dios quiere sacarme de aquí y me va a sacar de aquí. 3, hágase, Señor, tu voluntad. El tiempo que dure. Si vienen más circunstancias y si no me sacaras de aquí, no
no es un problema. Yo seguiré siendo fiel. Yo seguiré contigo. Tú seguirás conmigo. Ese tercer nivel de fe no es un nivel de duda. Es un nivel de, Señor, confío plenamente en tu voluntad, porque yo quiero salir de esta situación, yo quiero salir de la enfermedad, yo quiero salir de la cuestión emocional o económica o del trabajo, lo que sea, yo quiero salir de ahí. Pero tendrías que preguntarte, ¿eso ya te conviene? O sea, ya pasó, ya Dios usó la circunstancia para mover todas las demás piezas. ¿Cómo sabes eso? Si Dios, aún lo que no es correcto, no es bueno, lo usa para bien, todo obra para bien de los que le aman, ¿cómo nos atrevemos a decir, ya sácame, Señor? Si no sabemos si Él está usando eso para mover sus piezas. Es ahí el tercer nivel que dices, yo confío en ti. Jesús oró eso y Jesús no tenía la duda del Padre. Jesús sabía todo lo que le iba a venir ahí en el Getsemaní. Y Él llorando y sudando sangre, ¿verdad? De la angustia, porque venían cosas muy duras, el horno de fuego más brutal de toda la historia. Y le digo, Señor, o sea, yo quiero hacer tu voluntad, pero si puedes cambiarme la copa, quítame esta copa, quítame la cruz. Pero antes de terminar esta oración, Él sabía que tenía un Dios que podía y quería. Pero por encima de eso le dijo, Señor, hágase tu voluntad. Ese tercer nivel es un nivel mayor de fe en su gracia. En algún tiempo aprendimos, hace muchos años, cuando estábamos bajo la mezcla, que eso no había que decirlo, que era una oración que no había que decir. Si tú dices, hágase tu voluntad es porque estás dudando de lo que tú quieres. No. Yo tengo la certeza de que Dios me va a sacar de donde estoy. Pero aún en mi certeza, yo confío más en Él, en sus tiempos, en sus momentos y en sus circunstancias y en lo que Él quiere hacer. Por eso el hágase tu voluntad es poderoso. Y eso nos remonta y nos recuerda a cómo reaprendimos a orar el Padre Nuestro, ¿se acuerda? Es una oración que lo decimos en el Padre Nuestro y se nos va de corrido, pero es una de las oraciones, de las frases del Padre Nuestro más poderosas, si la entendemos. Les recuerdo, por allá de octubre del 2024, del año pasado, le di 3 mensajes, una serie de 3 mensajes que se llamaron Reaprendiendo a orar el Padre Nuestro, luego el 2 y el 3. Y aprendimos a orar, o reaprendimos a orar el Padre Nuestro bajo la gracia. Y aprendimos, por ejemplo, cuando tú dices, venga tu reino, no estás pidiendo que venga el reino apenas cuando sabes perfectamente que Jesús vino a instalar su reino hace 2000 años y en la cruz dijo, consumado es, su reino se estableció. Entendemos que su reino es espiritual y tú vives en su reino. La palabra venga significa voy yo hasta, voy hacia. Es decir, yo me muevo, el reino está establecido, pero yo me voy a meter en él, yo quiero estar en él. Eso es lo que dice cuando dices, venga a tu reino. Debería la traducción decir, me muevo a tu reino, me cambio de residencia a tu reino, yo vivo en tu reino. Y eso es lo que tienes que creer cuando oras el Padre Nuestro y dices, Señor, venga a tu reino, yo habito en tu reino, porque yo habito en lo espiritual primero. Amén. Y ya estando en el reino, que me lo imagino así, literalmente como un reino donde el diablo está afuera, y se oye su voz, pero no puede entrar al reino de Dios. Amén, ¿me sigue? Ahí dices, hágase tu voluntad. Pero no es una ver si se hace tu voluntad. No. Lo que estoy diciendo es, Señor, yo vivo en tu voluntad. Yo vivo en tu voluntad. Después de la cruz, el apóstol Pablo enseñó, Romanos 12:2, que no nos conformáramos como el mundo, sino que cambiáramos nuestra manera de pensar para que pudiéramos ver la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así que si hoy estás en un horno de fuego, esa es la voluntad de Dios. Ojo, Él no te metió, pero ya que estás adentro, Dios lo va a usar y su voluntad es buena para ti, es agradable para ti y es perfecta. Y es agradable no por lo que vives afuera, sino por lo que vives adentro. Porque Dios está en ti. Es espiritual el tema. Amén. Entonces, vivimos circunstancias difíciles y podemos decir, como ellos, tener los 3 niveles de fe. Este es el principio de por qué Jesús apareció
en el horno de fuego. Porque y tú quieres que Jesús aparezca en tu horno de fuego, ten estos 3 niveles de fe. Dios quiere, Dios puede, Dios quiere, pero yo estoy contento con su voluntad. Yo confío en su voluntad. ¿Me está siguiendo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasó con los jóvenes hebreos? Nabucodonosor, Dios fue glorificado. Dios fue glorificado porque al salir de ahí, Nabucodonosor dijo y decretó que todo aquel que hablara mal del Dios de los hebreos fuera descuartizado. Y después dice que llevó a los jóvenes hebreos a un alto puesto en el gobierno de Babilonia. En el gobierno de Babilonia, ¿ok? Había 120 sátrapas, 120 provincias. Seguramente, no sé si los hizo... No sé, no dice la palabra, solo dice que los puso en un alto puesto de gobierno en Babilonia. ¿Ok? Entonces tenemos que entender eso, que el horno de fuego, lo primero que tienes que tener es 3 niveles de fe. Y ese horno de fuego te va a catapultar. Es una plataforma de lanzamiento para tu siguiente nivel de fe, tu siguiente nivel de propósito y bendición. Y eso es lo que tenemos que mirar en las dificultades de la vida. Por eso nos podemos gozar. Cuando dice la palabra, gózate en las pruebas. ¡Claro! Porque me está probando el Señor mi fe para llevarme al siguiente nivel. Todos queremos llegar al siguiente nivel de propósito. Todos queremos llegar al siguiente nivel de bendición. Para nosotros y los nuestros. Pero no queremos pasar por la prueba. ¿Cómo es posible eso? Porque no entendemos bien las pruebas. Somos muy dramáticos. Ay, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pues sí, Jesús dijo, es normal. Mientras estés en este mundo, es normal. Ya no quieres tener pruebas, te llevo, dice el Señor. A ver, ¿quién dice yo? Ya no quieres tener pruebas en el mundo, ya no quieres tener aflicciones, entonces te llevo. No, Señor. Si por ahí alguien le ofreció, y es literal. Un muchacho hizo un video ofreciéndole a alguien, le dijo, oye, yo te puedo dar hoy. ¿Qué pasaría si yo te doy $10 millones hoy? ¿Los aceptarías? Dice, sí, pero dinero bueno, no es dinero malo de narcotráfico, nada, no. $10 millones, transferencia bancaria. ¿Los aceptarías? Y dijo el otro, sí, una sola condición. Que mañana no amanezcas, que mueras hoy en la noche. No, entonces no. Ya ves, le dice, tu vida vale más que $10 millones, porque nadie quiere ir al otro lado todavía. Entonces, entendamos eso, las aflicciones ahí están, son normales, no es para que yo me quiero meter, vas a entrar, eso es muy probable. 2, hay que ser sabios, ¿verdad? Para no meternos en problemas, pero ya que estás ahí, 2, hay que tener los niveles de fe para confiar en Dios y saber que su voluntad es gloriosa y perfecta, y 3, que Él va a usar eso como una plataforma de lanzamiento. Lo hizo con los hebreos. Génesis 45:8. Lo hizo con José. José hablando con sus hermanos. Al final de la historia de José, que hemos predicado mucho, fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Fue Dios el que lo hizo y lo llevó de la cárcel y de la cisterna y de todo eso a ser el administrador, asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Amén. Eso le pasó también a David. David tuvo que sufrir persecución antes de llegar a ser rey. Antes de ser ascendido como rey de Israel, sufrió persecución. Abraham tuvo que esperar hasta los 100 años y sufrir la esterilidad de Sara para no poder tener un hijo hasta que tuvo los 100 años, el hijo de la promesa, y después ser padre de muchedumbres, de gentes. Dios le prometió que sus descendencias sería como las estrellas de los cielos o las arenas del mar, que no se podría contar. Tú y yo somos descendencia de Abraham por Cristo Jesús. Amén. Jacob tuvo que vivir muchísimos años con el dolor de haber perdido a su hijo José, que era su preferido, déjame decirlo así, porque era el primogénito de la esposa amada, que era Raquel, hasta que un día se enteró que estaba vivo y que era el administrador y gobernador de todo Egipto y que fue usado por Dios para salvar
al mundo conocido en ese tiempo, ¿verdad? Egipto, Israel y todo lo que estaba ahí. Por eso José es una figura de Jesús. Amén. Ruth, una mujer moabita, no era israelita, tuvo que sufrir la viudez, la escasez, vivir como extranjera en Israel, que no tenía derecho a nada, tener que trabajar bajo el rayo de sol, hasta que un día Dios la hizo que Booz la encontrara, se casaran y después fueron ascendidos a bisabuelos del rey David y por lo tanto parte de la genealogía de Jesucristo. Eso es una maravilla. Y así le puedo mencionar Gedeón, de vivir en cuevas, a ser el líder que rescataría a Israel de los madianitas. ¿Me estoy explicando? Y así todos los héroes de la fe que están ahí en Hebreos 11. Gedeón, Barak, Jefté, Sansón, todos ellos sufrieron hornos de fuego antes de ser llevados a su siguiente nivel de propósito y bendición. Amén. ¿Y qué podemos decir de nuestro Señor Jesucristo? El horno más difícil, más grande que haya habido y que habrá en la historia de la humanidad, Él fue metido en ese horno de fuego. Él fue quemado. Por eso cuando ves que las ofrendas tienen que ser quemadas a fuego y se debe de comer ese cordero bien quemado, dice la palabra que no se diluya en agua hirviendo y que ninguna parte quede sin quemar, es porque Jesús fue quemado completo en el horno de fuego de la prueba, donde todos los pecados del mundo, pasado, presente y futuro, confluyeron sobre de él, sobre su cuerpo. Dice la palabra que se oscureció. Y se cree, ¿verdad?, que esos fueron los demonios, la cantidad de demonios, todos los demonios, que son la tercera parte de los ángeles del cielo, ¿verdad?, que cayó a la tierra y se convirtieron en demonios. Todos esos demonios confluyeron encima del Calvario, del monte de la calavera, para ver el escenario de cómo el diablo estaba matando y venciendo, según ellos, a Jesucristo, al Hijo de Dios. Y ahí estuvo él recibiendo todo ese dolor al grado que se voltea para decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahí hay dos cosas bien interesantes. Nunca Jesús le había llamado Dios a su Padre, porque Él vino a establecernos a nuestro Dios como Padre. Pero ahí, dado que Dios no pudo ni siquiera voltearlo a ver del pecado, porque todo el pecado, dice la palabra, que estaba en su carne, en semejanza, dice, de carne de pecado, Dios tuvo que voltear y entonces Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Todo ese dolor, todo ese horno de fuego, al final, usted conoce la historia. Usted está bajo la gracia de esa victoria, donde el Señor dice, consumado es, porque venció al pecado, a Satanás, al pecado, a la muerte, a la enfermedad, a la pobreza, absolutamente a todo. Lo venció ahí en la cruz. Y dice la palabra que el Señor fue exaltado hasta lo sumo. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que sobre de ese nombre se doble que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua lo confiese que Él es el Señor. Ese es el siguiente nivel de propósito al que Dios llevó a su Hijo Jesucristo. Amén. Le devolvió la gloria que Él se había despojado antes para venir como siervo a la tierra, y le devolvió la gloria y lo volvió a sentar a su diestra. Y eso nos hace saber que toda situación de vida, toda circunstancia difícil te va a llevar a tu siguiente nivel de propósito y bendición. ¿Puedo ir un buen amén a eso? ¿Podemos confiar en eso? ¿Podemos tener esa fe? Amén, muy bien. Pero entonces la segunda pregunta del día es, ¿cómo podemos atravesar por ese tiempo? Ya entendí que tengo que tener fe, 3 niveles de fe. Ya entendí que esa circunstancia difícil me va a llevar a mi siguiente nivel de propósito. ¡Aleluya! Pero ¿cómo le hago para resistir los embates del mundo, de lo natural? ¿Cómo le hago? Y vamos a ver qué pasó con los jóvenes hebreos y vamos a sacar algo muy interesante.
Cuando aventaron a los jóvenes hebreos, Daniel 3:24, dice así: en ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. La Reina Valera dice que el cuarto tiene cara, rostro como del hijo de los dioses. Nabucodonosor sabía que Dios estaba allá adentro. Y esto es lo primero que tenemos que creer en nuestras aflicciones. Aquí quiero pedir la imagen otra vez. Ponme la imagen, por favor, del mensaje. En nuestros hornos de fuego, lo primero que tenemos que creer firmemente es que Jesús está ahí. Por nuestra fe lo hacemos venir a Él. La fe de que Dios puede, de que Dios quiere y de que su voluntad es digna de toda nuestra confianza, y vamos a confiar en los tiempos, lo que lleve y a donde nos lleve estas circunstancias, vamos a confiar en Él. Eso hace que Jesús entre a tu horno de fuego. ¿Me estás siguiendo? Aquí está el primer cómo. ¿Cómo hago que Jesús camine junto a mí? Primero tengo que creer que camina junto a mí, porque tengo fe en Él. Amén. Pero algo muy importante es que los 3 jóvenes hebreos se pasearon. ¿Cómo pasearnos? Dice el subtítulo de este mensaje. ¿Cómo pasear? Una cosa es atravesar por una circunstancia y otra cosa es pasearnos. La palabra pasearnos o la frase pasearnos dentro del horno de nuestras aflicciones nos da a entender que vamos a estar tranquilos, en paz, en medio de la calamidad que nos esté pasando. ¿Cómo poder hacer eso? Bueno, algo que tenemos que entender es que los jóvenes hebreos no solo no pasearon en el horno de fuego y salieron sin heridas, sin quemaduras ni nada, no solo por su fe. Ellos tuvieron una experiencia personal con Jesús. Amén. Jesús apareció ahí. Es el cuarto que se ve en la imagen que les pusimos muy clara. Jesús apareció ahí. Ellos tuvieron una experiencia con Él. Y eso es de lo que hoy Dios nos quiere hablar. ¿Cómo voy a pasearme en mis momentos difíciles? Aparte de tener fe, si yo tengo una experiencia personal con Él. Y aquí quiero recordarles algo que hemos enseñado mucho acerca de estar cimentados en el amor de Dios, en el amor de Cristo. Efesios 3, 17, 19 nada más. Dice así. Acuérdese de esto, ¿verdad? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Esto lo tienes que creer, que Jesús habita en tu corazón por fe. Y esto, si lees los versículos anteriores, es por el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender y de conocer el amor de Cristo. Le quité lo que estaba ahí para ser más claro. Comprender y conocer son 2 verbos que necesitamos razonar, meditar acerca del amor de Cristo. Uno es comprender, que significa entender. Necesitamos entender el amor de Cristo. Por eso usted me ve todo el tiempo llevándolos hay que entender las cosas. La reunión de los jueves tiene que ver con que la gente que vino al servicio entienda las cosas, entienda mejor el mensaje. Y he visto cómo ayuda a los jueves a afinar pequeñas dudas o pequeñas desviaciones del mensaje original y los hace a los que van entender mejor. Y recuerde que si entiendes mejor vas a poder creer bien. Y si crees bien, te va bien. Amén. Entonces, comprender es entender, pero también habla de conocer. Y la palabra conocer aquí es la palabra griega ginosko. Yo le enseñaba eso en mensajes pasados. Ginosko. Y ginosko es la misma palabra que se usa en Mateo 1:25 cuando dice que José, esposo de María, no la conoció, no la ginosko hasta que Jesús nació, hasta que nació su hijo y le puso Jesús.
Entonces, la palabra ginosco se refiere a conocer a la persona en una manera experiencial, profunda e íntima, y no solamente algo intelectual o conceptual. Entonces, de lo que está diciendo acá es que para pasearnos en los hornos de fuego, necesitamos tener y vivir una experiencia con Jesús. No solamente un concepto, no solamente una idea. ¿Me está siguiendo? Le voy a dar un bono. Usted debió haber escuchado ese pasaje cuando dice que habrá gente que predique, eche fuera demonios y muchas cosas, y Jesús les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. ¿Ok? ¿Sabe qué significa eso? Nunca los ginosqué, nunca los ginosco. Nunca ustedes tuvieron una experiencia conmigo. Todo fue conceptual. El nombre de Jesús es tan poderoso que como puro concepto funciona para predicar y para echar fuera demonios. Pero Jesús está muy al pendiente, porque Él lo que quiere es que tengamos una relación personal, íntima, experiencial con Él y no solamente algo conceptual. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿qué pasó con ellos? Que tuvieron una experiencia con Jesús. ¿Cómo le hacemos para pasearnos nosotros? Tengamos una experiencia con Jesús, que no sea un tema de que yo creo en Jesús y lo tengo como un concepto, sino tiene que ser como algo de vida, una relación conmigo, contigo, con cada quien. Y voy a aclararte esto. No puedes tener una relación con Jesús con tus 5 sentidos. Porque Jesús no es algo natural, Jesús es espiritual, Jesús es algo sobrenatural. Entonces no esperes que con tus ojos, con tus oídos, con tu tacto, con tu gusto y con tu olfato, hasta que no se vea la nube, entonces Jesús no está aquí. Hasta que no huela a perfumes de gardenias en mi habitación, es que tengo una experiencia con Jesús. Esas cosas pasan, pero son ocasionales. Si tú quieres tener una experiencia con Jesús, es algo espiritual. Es algo espiritual. Y si es algo espiritual, ¿cómo se viven las cosas espirituales? A través de la fe. Pero tiene que ser una fe que tenga claridad de lo que es la fe, la certeza. Yo tengo la certeza de tener una relación con Jesús porque Jesús habita en mi corazón. Él está aferrado a mi corazón. Un pastor, recién amigo, con el que estoy platicando, que predica la gracia, me contó esto. Él es un pastor de Colombia y me contó esto. Que uno de los ancianos de su iglesia, un día él le habló, el anciano le habló a él y le dijo: ¿cómo estás? Y él dijo: bien, aquí aferrado a Cristo. Y el anciano sabio le dijo: bueno, ahí cuando te canses me avisas. Y le cayó el 20. Le cayó el 20 porque tú y yo, por mucho que nos aferremos a Cristo, no vamos a poder sostenernos ahí siempre. Por eso mucho cristiano cae, por eso mucho cristiano vive atormentado, por eso mucho cristiano vive amargado, por eso mucho cristiano vive mal, porque ha dependido su relación con Cristo de él estar aferrado a Cristo. Tarde o temprano las circunstancias de vida te mueven, te avientan y te tiran. Tienes que creer que es Jesús el que está aferrado a ti. Él pagó el precio en la cruz. A mí se me venía la imagen de que en ese clavo, ahí estás tú. En ese clavo, ahí te puso. Tú pones un papel, tú clavas un papel en la madera o una madera, la clavas en la madera con un clavo y esa madera no se va a salir del clavo porque el clavo lo sostiene, ¿me explico? La madera no está aferrada a la otra madera, a la cruz. La cruz está aferrando. El clavo está aferrando a la madera. Ese es Jesús. Jesús pagó por ti y está aferrado a ti. Si tú le preguntas al Padre, el Padre puede dar testimonio y te puede decir a través del Espíritu Santo: mi Hijo Jesucristo pagó por tu vida y está aferrado a ti. No te preocupes. Tú vas a caer,
Suéltate, que Él te tiene bien aferrado, bien agarrado, y no te va a dejar ir, y no te va a dejar caer nunca. Amén. Entonces, esa es la primera fe que tenemos que tener para tener una experiencia con el Señor. Y te voy a dar 5 versículos que te van a ayudar a aumentar tu fe y a hacer algunas acciones para que tu experiencia con Jesús sea cada vez más vivencial. Sé que la tienes, pero tienes que llevarla a algo tan vivencial que te permita pasearte en medio del horno de fuego de las circunstancias difíciles de la vida. Amén. Salmo 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mire, algo que sucede en los tiempos de dificultad es que tendemos a bajar la cabeza de cansancio, de tristeza, de angustia, de dolor, de muchas cosas. Pero aquí Dios no te dice como un simple coach de desarrollo personal: ¡hey, vamos, ánimo, levanta la cabeza, tú puedes! No puedo, vas a decir. No, lo que dice Él es: yo soy tu gloria y el que levanta tu cabeza. Yo soy tu refugio, yo soy tu escudo, dice Dios. Yo soy tu paz, yo soy tu fortaleza, yo soy tu fuerza, yo soy tu salud, yo soy tu amor, yo soy tu gloria. Yo levanto tu cabeza, yo levanto tu alma, yo levanto tu cuerpo, dice el Señor. Y eso es lo que tienes que creer. Lleva esto a tus oraciones. En medio de la dificultad, di: Señor, yo me siento mal. A Dios no le preocupa que tú te angusties o te preocupes por la situación. A Dios le interesa que en medio de ese sentimiento, porque somos seres humanos, puedas verlo a Él y confiar en Él. Y decirle: Señor, tú eres el que levanta mi cabeza. Yo no puedo. Pero tú sí puedes. Tú levantas mi cabeza, tú levantas mi alma, tú levantas mi cuerpo. Tú me das fuerza, fortaleza, vigor, ánimo. Tú, Señor. Cuando tú pones esa fe en su obra de gracia, por eso nuestra mirada es siempre a Jesús, pero cuando tú crees en la gracia de Jesús, eso te rebota en beneficios para ti siempre. Esto te va a ayudar a caminar y tener esa experiencia con Jesús en medio del horno. 2. Éxodo 15:23, son solo 5, número de la gracia. Dice: llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. Otra de las cosas que pasan en los hornos de fuego de las circunstancias difíciles es la amargura. La gente tendemos a amargarnos, enojarnos y vivir una vida, déjame llamarla, simple, sin gracia, porque estamos metidos en un problema o una situación difícil. El Señor tampoco tiene problemas en que tú te amargues, pero te conviene creer que esa madera es una imagen de la cruz. Y si tú confías en el Señor de la cruz y lo pones en tu circunstancia, Él va a endulzar tu amargura. Tú no puedes solo, pero Él sí puede. Otra vez, pones esto en tu fe: Señor, tú eres el que endulza mi amargura. Yo me doy cuenta, Señor, que estoy triste, que estoy enojado, que de todo me altero, que todo me preocupa, que todo me enoja, que tengo poca paciencia porque estoy estresado o estresada. Pero tú, Señor, tú eres quien endulza mi vida. Amén. ¿Puedes dar un buen amén a eso? 3. Salmo 34:3 dice: engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. El salmista, David, está diciendo: engrandezcan al Señor conmigo. Una pregunta: ¿tú crees que tú y yo podemos engrandecer a Dios? Dios es lo suficientemente grande. Tú y yo no podemos engrandecerlo más. De hecho, nuestro limitado concepto humano no nos deja realmente entender toda la grandeza que tiene Dios. Entonces el salmista no está pidiendo que engrandezcamos a Dios para que Él sea más grande. Lo que está diciendo es: engrandezcámoslo en nuestro corazón. No tenemos un Dios poquito, un Dios chiquito, un Dios mediocre, un Dios que a veces sí, que a veces no. Tenemos un Dios grande.
poderoso, glorioso, amoroso, victorioso, que Él nos va a hacer pasear en medio del horno de fuego. Amén. Así que engrandezca al Dios que tiene en su corazón. 4. Esto le va a ayudar mucho a percibir, ahora sí tal vez con algunos de los sentidos, la experiencia con Jesús. Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, diga conmigo, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Cuando tú te vuelves alguien agradecido permanentemente y todo el día, estás agradeciendo por cualquier cosa, desde que te despiertas, gracias Dios por un día más, gracias Dios por tu aliento de vida, gracias Dios por el propósito que tú me das en la vida, gracias porque tengo una regadera, Señor, que me da agua de corriente, gracias Señor porque tengo una ropa que vestir, gracias Señor porque voy a mi trabajo, tengo trabajo, gracias Señor porque gano un recurso para llevar a mi casa, gracias por mi jefe, aunque estoy un enojón, cuando menos tengo jefe, gracias. Y todo el tiempo, en toda ocasión, vas haciendo tus oraciones dando gracias. Cuando tú das gracias por todo, haces a Jesús una experiencia. Haces que tú te hagas consciente de que Jesús está ahí. Jesús es espiritual. Pero tú en tu interior, en tu conciencia, en tu corazón, lo puedes experimentar cada vez mejor. Y una de las formas es agradecer por todo. Tener problemas, te da la oportunidad de arreglarlos. Si tienes la oportunidad de arreglarlos, da gracias por eso. Hay personas discapacitadas que es tal su discapacidad emocional o mental que ya no se dan cuenta de los problemas de la vida. No pueden resolverlos, pero tú sí. Entonces, tengamos esa gratitud permanente y el punto aquí es que entendamos que la gratitud permanente nos hará experimentar a Jesús con los sentidos. Como te dije al inicio, no se trata de eso. Se trata de tu fe, de creer que ya la tienes la experiencia, de que la obra de la cruz te hace tener la experiencia. Pero cuando tú eres agradecido en toda ocasión, se vuelve algo como de todo el tiempo. A mí me gusta mucho, desde que conocimos la gracia, estar haciendo esto y me da mucho gusto levantarme a la madrugada, ¿verdad? A veces que se levanta, despierto a la madrugada y despertar cantando una canción en español, a veces en inglés, y saber que Jesús está conmigo todo el tiempo, que tengo una experiencia. Yo tengo una experiencia con Jesús. Yo sé cuando Él me habla de unas maneras o de otras. Tenemos un lenguaje, tenemos una manera de hablarnos. Él me habla mucho en sueños y esa es mi experiencia con Él y yo sé que Él está conmigo y te lo quiero transmitir porque también sé que Él está contigo. ¿Puedo ir un buen amén? Y 5 y último, este versículo se explica solo, pero es maravilloso. Dice, 2 Corintios 15 al 18, dice, todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas, gloria al Señor por ello, haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Claro, la gracia nos hace dar más gracias. 16, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, dice Pablo. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, ellos padecían persecución, encarcelamientos y cosas de esas, otro tipo de hornos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo que, en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Terminemos con esto, mis amados. El Evangelio de la Gracia nos hace dar más gracias, porque nos hace ser conscientes de la obra de la cruz sin tener que nosotros hacer nuestras obras para merecer algo. Todo lo que tenemos es inmerecido. Esta transmisión es inmerecida para usted, para mí.
yo no tendría por qué tener el privilegio de hablarle a una cámara como ahora, sabiendo, porque yo estoy predicando allá, usted lo que tal vez no ha visto, o lo espero que vea más bien, es que yo estoy aquí grabando este mensaje para usted que está ahí, pero yo ya estoy ahí donde usted está. No es una pantalla lo que usted ve, es algo espiritual, lo cual se puede lograr dado la nueva tecnología que existe. Pero yo estoy predicándole aquí. Casi lo puedo ver a usted allá. Y a usted que no lo conozco, que me ve online, también. Porque amamos al prójimo. Este evangelio no es para nosotros solamente. Nos arde el corazón porque más gente lo conozca. ¿Puede dar un buen amén a eso? Entonces, y eso es por la gracia. Usted es inmerecedor de tener una grabación con una palabra como esta para su vida. Eso no se lo ganó con nada. Eso es la gracia de Dios en usted, la gracia de Dios en mí. Recibir este tipo de mensajes para mi vida y para compartirlo con ustedes y con la mayor cantidad de gente que se pueda. Amén. Entonces la gracia nos hace abundar en acción de gracias. Y dice, no nos desanimamos, nos vamos desgastando en el día a día, dice Pablo, pero eso nos renueva. Y es ahí donde el Salmo 103, verso 5 dice que el Señor nos rejuvenece. Y entendemos, ¿verdad?, que bajo la gracia, porque el Señor quiere que multipliquemos sus propósitos y nos quiere llevar a muchos niveles nuevos de propósito y bendición, Él nos va renovando, como lo hizo con Caleb, que a los 85 años tuvo que ir a conquistar la montaña, pero fue con la misma fuerza que cuando tenía 40. No sé cuántos años tenga usted, pero váyase quitando edad, porque el Señor lo está renovando en fuerza, en salud, en inteligencia, en sabiduría, en todo. Esa es la renovación. Amén. Y dice pues Pablo, por eso no vemos lo visible, vemos lo invisible, porque en nuestra vida todo se trata de fe, de lo invisible, no de vista, de lo visible. Y eso es el mensaje de hoy. Los hornos de fuego son normales. Deje de hacer drama, deje de llorar. 2, cuando esté en un horno de fuego, en una circunstancia difícil, dele gracias a Dios, ¿verdad? Recuerde tener su fe, sus 3 niveles de fe. Tiene usted un Dios que puede, un Dios que quiere, pero también usted confía en su voluntad. Y después busque y recuerde tener la experiencia con Jesús. Una experiencia que se lo da su fe diaria, sus oraciones diarias. Cuando usted entiende la obra de la cruz bajo la gracia, usted va hablando la gracia, ¿verdad? Ya no ora para sus obras, sino ora para agradecer la obra de Jesús. Y eso lo va llenando de una fe fuerte, una fe correcta, y haciéndolo tener una experiencia con el Señor, en especial el tema de dar gracias permanentemente, todo el día, por todo lo que pueda. Eso le hará cada vez más que sus 5 sentidos se hagan conscientes de que Jesús habita en su corazón. Amén. Y usted tiene un ginosco con Él, tiene una relación íntima, personal, experiencial, única con Jesús. Y eso le permitirá pasear en los hornos de fuego de la vida. ¿Puede un buen amén a eso? Dele al Señor toda la gloria, dele al Señor toda la honra. Y si dispone su corazón, cierre un poco sus ojos ahí donde está y me deja orar por usted. Señor, te damos gracias, Padre del cielo, por la oportunidad y el favor que nos das de recibir tu palabra, de enseñarnos cómo atravesar esos hornos de fuego y ser conscientes de que tú nos llevarás al siguiente nivel de propósito y bendición, Señor. Padre, yo bendigo a la iglesia de Jalapa que está mirando este mensaje, a la iglesia online y a cualquier persona que esté viendo este mensaje, para que seas tú, Señor, quien abra sus ojos, abra su corazón y te insertes en ellos, Señor. Que la unción que corre, Señor, en nuestra túnica de colores que tenemos, Padre del cielo, por amor de ti, porque vivimos arraigados y cimentados en tu amor y en el amor de Jesús, sea lo que haga que cada persona acá reciba de corazón este mensaje y lo pueda entender y sobre todo llevar a la experiencia contigo, Señor.
anhelamos siempre tener una experiencia cada vez más íntima, más gloriosa contigo, y agradecerte, Señor, porque seguro varios de los que estamos aquí estamos pasando por circunstancias difíciles, por hornos de fuego. Tú nos hagas pasear en medio de ellos, sabiendo que saldremos de ahí sin olor a quemado, que el fuego no nos dañará y por el contrario nos fortalecerá para llevarnos a altos puestos que tú tienes para cada uno de nosotros en las diferentes áreas de la vida en que nos hemos de mover cada uno de nosotros. Señor, a ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Wow! Querida iglesia, como siempre le doy gracias al Señor por mensajes como estos, ¿verdad? Que nos hacen mirar lo invisible, pero saber que lo invisible rebota en lo visible, nos rebota a nosotros en beneficios, y esos beneficios nos hacen de verdad, pues, la vida, ver la vida más maravillosa y poder ayudar a mucha gente. Mucha gente necesita mensajes como estos para salir de sus circunstancias, porque están pensando cosas que tienen que ver con ellos, que no han hecho bien, y se autosabotean y se autotropiezan con sus propios pensamientos que el mundo les pone y que han aprendido. Y solo el Evangelio de la Gracia, sin la mezcla de la ley, puede darnos estos mensajes que todo depende del Señor. Es Él el que está aferrado a ti. Es Él el que se pasea en tus hornos. Es Él el que quiere verte en el siguiente nivel de propósito. Es Él antes que nosotros. Amén. Muy bien, querida iglesia, les amo. Nos vemos pronto y disfrute este mensaje, estúdielo, medítelo. No falte a la reunión de los jueves, le va a servir mucho. Invite a otros a la reunión de los jueves también, y invite gente al servicio de los domingos, porque tenemos un propósito en el Señor. ¿Sale? Iglesia Online, Dios la bendiga también. Conéctese los jueves si puede, al Zoom, pida la información, ¿verdad? Y conéctese para que usted pueda seguir aprendiendo, para entender. Y si usted entiende bien, acuérdese, puede creer bien, puede valorar la palabra, anhelarla, para que se convierta en una revelación que le dé entendimiento, fe y todo lo demás, y ese sea un círculo glorioso en su vida con respecto a la palabra de Dios. ¿Sale? Los veo pronto. Dios me los bendiga. Gracias a todos los que sirven ayudando a tener estas transmisiones, estas reuniones presenciales, Jalapa y Veracruz, y por supuesto tener la iglesia online. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Bye.